Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a crear una Pokédex utilizando React. Vamos a consumir la ya famosa PokeAPI. Vamos a una terminal y teclearemos los comandos que aparecen en pantalla. Para crear un nuevo proyecto de byte utilizando React. Yo le pondré de nombre Pokédex-medio React. Una vez que se creó el proyecto, vamos a acceder a la carpeta Pokédex-medio React. Vamos a abrir la carpeta en Visual Studio, vemos los archivos que trae, vamos hacia el index.html. Por el momento vamos a cambiarle únicamente al título, le vamos a poner Pokédex. Guardamos los cambios y cerramos. Vamos hacia una terminal para instalar las siguientes dependencias. React Router DOM para las rutas, Phonoson para los iconitos, Axios para las peticiones hacia la API, Bootstrap con Reactstrap para poner componentes de Bootstrap, un componente de paginación y la librería de Animate para animaciones. Escribimos npm rundev para levantar el servidor. Vamos hacia la carpeta src en el archivo main.jsx. Vamos a importar las dependencias. Comenzamos con Bootstrap en el CSS. Posteriormente vamos a importar Phonoson. Ahora importaremos Animate. Y por último vamos a importar el JS de Bootstrap. Vamos hacia el archivo index.css y vamos a eliminar todo su contenido. Así lo dejamos por el momento vacío, guardamos y cerramos. Ahora vamos hacia el archivo app.jsx. Este archivo vamos a dejarlo, digámoslo así, vacío o sin la funcionalidad. Vamos a importar routes, route y browser de React Router DOM. Así se debe de visualizar en el navegador hasta ahorita, vacío. Vamos a crear las siguientes carpetas: Views y Components. Vamos a crear un componente que va a ser poketarjeta.jsx. Gracias a este complemento de Visual Studio vamos a poder crear un componente de función flecha exportable. Tecleamos RA y seleccionamos RAFCE para que nos dé el código base. Creamos dentro de la carpeta vistas el index y hacemos lo mismo. Creamos su código base. Creamos una vista más que va a ser la vista de detalle y le ponemos su código base. Vamos a cerrar los archivos y ahora sí nos dirigimos hacia app.jsx. Vamos a importar la vista del index y también importaremos la vista de detalle. Vamos a la parte del return y vamos a definir las rutas dentro de browrouter y routes. Cada ruta va a tener un path. La primera será la raíz y el elemento va a ser el index. Copiamos y pegamos y la siguiente ruta va a ser de Pokémon
junto con su ID que va a apuntar hacia el componente de detalle. Aquí tenemos index, index y detalle. Así definimos nuestras rutas. Hasta ahorita esto se va a ver en el navegador, únicamente el texto. Vamos hacia la carpeta public y vamos a crear una nueva carpeta llamada img. Aquí vamos a colocar nuestras imágenes. Vamos a buscar 4 imágenes. Una para el fondo de nuestra aplicación, otra para el logo que ustedes gusten, el fondo que sea de su agrado. Y vamos a buscarnos 2 imágenes GIF de loading correspondientes a Pokémon. Por ejemplo esta. Ustedes eligen las imágenes de su agrado. Una vez que las tengan, vamos a pegarlas en esta carpeta IMG. Aquí están las que yo elegí. Este es el fondo, este es el primer loading, este es el segundo loading y este es el icono, no se ve, pero se los muestro aquí en el navegador. Ahí se ve la Pokébola. Vamos ahora hacia el archivo index.html. Vamos a añadirle la clase fondo al body. Guardamos y cerramos. Esta clase fondo la vamos a definir en el archivo index.css. La creamos y vamos a hacer un background de imagen apuntando hacia la imagen de fondo. Vamos a ver cómo se ve. Para mi gusto está muy grande. Vamos a hacer lo siguiente, un background size del 20%. Ok. Esto es todo en este archivo. Guardamos y cerramos. Ahora vamos hacia el archivo index que está en la carpeta views. En este archivo vamos a importar container, row, call, input group text e input de React. React nos va a ayudar a escribir HTML con las clases de Bootstrap de una manera más sencilla. Ya lo veremos en un momento más. Importamos Axios. Vamos a importar useState y useEffect. Recordemos que un hook es una función especial que permite conectar características de React. UseState es un hook que permite añadir el estado de React a un componente de función. Y vamos a utilizar useEffect para ejecutar funciones cuando cargue la página. Vamos a declarar los siguientes hooks de estado. Pokémones, con setPokémones, que va a inicializar en un array vacío. Vamos hacia el navegador, buscamos PokeAPI. Esta es la API que vamos a consumir. Cuando consumimos esta API, el resultado o la data es count con el total de Pokémones, next, previous y en results vienen todos los Pokémones. Podemos observar que tiene un límite y tiene un offset. Si únicamente hacemos la llamada hacia Pokémon, nos va a traer únicamente 20 Pokémones. Observemos, esos son los primeros 20 Pokémones. Iniciando con un offset de 20 y un límite de 20. En total siguen siendo 1292. Este es el total de Pokémones que hay en la API. Vemos el nombre Bulbasaur y tiene una URL. Si nosotros ponemos diagonal y el nombre del Pokémon, vamos a tener más detalles con respecto al Pokémon. Sus habilidades, especies, tipos, estadísticas, imágenes, altura, peso, etc. Vamos a definir la variable offset, que va a comenzar en 0. Posteriormente definimos el límite, que va a comenzar en 20, para así tener de inicio los primeros 20 Pokémones. Tal como está en la documentación, en la API, límite de 20, offset de 0 y nos trae los primeros 20 Pokémones.
Vamos a crear la función getPokémones. Va a ser una función asíncrona que va a recibir como parámetro la variable O, que va a hacer referencia al offset. Creamos la variable de liga. Vamos a copiar la URL de la API. Reemplazamos el número 20 por la variable limit y el 0 por la variable O que recibimos como parámetro. Esto lo vamos a poner en un hook de efecto para que esta función de getPokémones se ejecute cuando cargue la página. No olvidemos poner los corchetes, indicando que va a cargar un array. Y así de inicio le mandamos offset, que en getPokémones lo recibe como una O. Hacemos la petición Axios en el método get hacia la liga. Vamos a obtener una respuesta. Response.data lo almacenamos en la variable respuesta y alimentamos a la variable Pokémones con respuesta.results. ¿Por qué respuesta.results? Porque en el ítem de results almacena los 20 Pokémones. Response.data trae toda la información, es decir, los 4 ítems del objeto. Para que lo vean, lo vamos a imprimir en la consola. Vamos al navegador, clic derecho, inspeccionar en consola y aquí vamos a ver en un array los 20 Pokémones. Vemos también en la parte de network o de red cómo trae la petición. Viene todos los datos y en results vienen los 20 Pokémones. Perfecto, eliminamos el console.log y comenzamos a poner lo siguiente. Vamos con el HTML en un container, en un div de clase row y una columna. Vamos a poner un input group. Comenzaremos poniendo un input de búsqueda. Le colocamos un iconito de Phonoson. En este caso uno que tiene una lupa. El placeholder va a decir buscar Pokémon y va a aparecer de esta manera. Vamos a colocarle un margin top de 3 para que se vea un poquito más despegado y vamos a añadirle un color de fondo. Le añadimos sombra. Le añadimos un background danger y un margin top de 3. Ok, aún así vamos a despegarlo un poquito más para que se vea el background rojo. Vamos a añadirle un margin top de 3. Ya se ve de esta manera. Le añadimos margin button de 3. Ok, ya se ve un poco mejor. Vamos a añadirle sombra. Ya va tomando forma. Vamos a añadir una nueva fila con su respectiva columna. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Pokémones.map se convierte en POC y su numeración. Y vamos a poner el componente de Poketarjeta que va a recibir Poke y su key va a ser I. No olvidemos importarla en las primeras líneas. Ok, perfecto. Poke, el que está aquí, que va a recibir como parámetro. Importante, aquí no lleva llave, sino lleva paréntesis. Ok, perfecto. El resultado en el navegador es el siguiente. 20 palabras, Poketarjeta. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nuestro componente de Poketarjeta actualmente. Vamos hacia el archivo de Poketarjeta que se encuentra en la carpeta Components. Y vamos a importar el hook de efecto y el hook de estado. Importamos Axios. Vamos a importar
una columna, la tarjeta, car body, car footer, car imagen y bake. De React, este componente va a recibir un parámetro. Le colocamos la variable params. Comenzamos con Pokémon, que va a ser de inicio un array vacío. Creamos la variable para su imagen, que va a comenzar en blanco, en comillas simples. Vamos a crearle car class y load class. En un inicio, car class va a tener de guión medio none y load class va a estar vacío. Vamos a crear la función getPokémon. En la API vemos que si colocamos diagonal y el nombre del Pokémon, nos van a aparecer sus características. Tenemos varias características, entonces cada uno tiene una URL. Creamos la variable de la liga, comparans.poke.url, y hacemos la petición access hacia esa URL. Vamos a alimentar la variable Pokémon con la respuesta. Y bueno, vamos a copiar y pegar el hook de efecto que estaba en index en PokeTarjeta, cambiándole a getPokémon. Aquí un errorcito de mi parte, no es response, es la variable respuesta. De esta manera debe de quedar. Vamos a la parte del HTML, creamos una columna, en tamaño SM va a ser de 4, LG de 3 y con un margin button de 3. Ponemos una tarjeta que va a tener una imagen en la parte de arriba. De 150 con una clase P-2. Se debe de ver de esta manera en el navegador. En el cuerpo de la tarjeta vamos a colocarle la clase text-center y vamos a colocarle este componente de color rojo que va a llevar el número del Pokémon junto con un label que va a mostrar el nombre del Pokémon. Se va a ver de esta manera. Perfecto. Vamos a añadirle la siguiente clase, fs-4, para que se vea el nombre un poco más grande. Y, ¿por qué no?, la primera letra en mayúscula con la siguiente clase de Bootstrap. Perfecto, ya se ve un poco mejor. Ya se ven los primeros 20 Pokémones. Creamos el pie de tarjeta. Este va a ser una etiqueta link. Va a tener un fondo amarillo, BG-medio warning. Se va a ver de esta manera. Vamos a añadirle una clase sombra con un borde de 4 de color amarillo. Ok, aquí ya se comienza a ver, ya va tomando más forma. La etiqueta link va a decir detalle y va a ser de tipo botón con las clases de Bootstrap. Vamos a ponerle un iconito para que se vea mejor. Yo le voy a poner el siguiente iconito, que es como una flechita hacia arriba. Ok, está muy pegado. Vamos a darle un pequeño espacio para que se vea separado del texto. Ok. Vamos a añadirle llaves para añadirle una clase más, carClass. Le añadimos una nueva tarjeta que va a contener únicamente la imagen de loading con un alto de 200 píxeles y con la clase P-3. Así se debe de visualizar. Este es el loading que va a aparecer cuando esté cargando la información.
Vamos a añadirle una sombra, un border de 4 y de igual manera de color amarillo el borde. Y vamos a sumarle la clase LoadClass. Cuando cargue la información, la clase de la tarjeta va a estar vacío y el de loading va a contener el valor de guión medio none y se va a visualizar de esta manera. Observen, está cargando, termina de cargar y se oculta la imagen de loading. Vamos a ver, en sprites tenemos las imágenes. Algunos Pokémon no tienen imágenes, por tal razón vamos a ocupar dos imágenes. Si no tiene una, muy probablemente tiene la otra. Respuesta.sprites.other Dream World y la que tiene por default de frente, si no es nulo, vamos a mostrar esa imagen. En caso contrario, vamos a mostrar otra imagen. Vamos a ver cómo va hasta ahorita. Ya se muestran las imágenes. Perfecto. Esta es la imagen de la primera opción. Vamos con la segunda opción. Official AdWord. Vamos a cambiarle a partir de esta parte. Y entre corchetes, oficial-medio AdWord. Punto from default. Ok, ya va tomando forma esta Pokédex. Muy bien. Vamos ahora a añadirle la funcionalidad de buscar los Pokémon. Nos regresamos hacia el index. Vamos a ocupar una nueva variable que se va a llamar all Pokémones, en donde vamos a almacenar todos los Pokémones. Y también nos vamos a apoyar en otra variable que se va a llamar listado. La variable listado la vamos a mantener mostrándose continuamente. Añadiremos la variable filtro, que va a contener el valor del input. Va a comenzar con comillas vacías. Copiamos set Pokémones y vamos a guardar el mismo resultado, pero ahora en listado. Y en Pokémones.map vamos a reemplazarlo por listado. Ahora va a ser listado.map. El resultado en el navegador no ha cambiado en absoluto, debe ser el mismo. Vamos a copiar el código de getPokémones para crear nuestra función getAllPokémones. Para traer todos los Pokémones, el límite, recordemos, es de 100.000. Y un offset de 0. Vamos a colocarlo así manualmente. Y vamos a guardar todos los Pokémones en la variable allPokémones. Vamos a añadirla en el hook de efecto. Vamos a inspeccionar. Y en Network ya tenemos dos llamadas. Uno que trae a todos los Pokémones. Observemos. Y otra que trae a los primeros 20 Pokémones. O a los 20 Pokémones en turno. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Bueno, que nosotros podamos buscar al Pokémon que querramos entre todos los Pokémones, sin importar cuáles sean los 20 Pokémones que se están mostrando en pantalla. Vamos a crear la función buscar, va a ser una función asíncrona y que va a recibir como parámetro e. Vamos hacia el input y el valor va a ser la variable filtro y cada vez que cambie de valor este input, vamos a alimentar esa misma variable, setFiltro, con el valor que tenga actualmente ese input. Y bueno, vamos a añadirle un evento onCapture que va a apuntar hacia la función de buscar. Así cuando nosotros escribemos, por ejemplo, pica y presionemos enter, realice la búsqueda. Vamos a ponerlo en un if else si
el código de la tecla que se presiona es 3, es decir, es Enter. Si lo que escribimos en el input es diferente de vacío, entonces vamos a vaciar momentáneamente nuestra variable listado, en donde están actualmente los Pokémones, y dentro de una función setTimeout vamos a volver a alimentar ese listado, filtrando a todos los Pokémones con el valor del input. Por ejemplo, pica, presionamos Enter y nos va a arrojar todos los resultados que coincidan con ese texto. Si escribimos Mew, ya nos filtró todos los resultados con Mew. Lo ideal es que cuando el input quede vacío, se vuelvan a visualizar los 20 Pokémones que estaban en turno. Esto funciona así, si el filtro es diferente de vacío. Recordemos que estamos vinculando la variable listado. Primero lo dejamos vacío y después en un setTimeout filtramos entre todos los Pokémones aquellos que su nombre, por eso está p.name, incluya el texto que está en el input, es decir, en la variable filtro. Continuamos en la parte del else. En caso contrario, si el filtro es vacío, volvemos a vaciar momentáneamente la variable listado y en otro setTimeout vamos a regresar a la variable listado el array de Pokémones. Así es, el que teníamos aquí mismo. Vamos a ver cómo va quedando. Están los 20 Pokémones. Si nosotros ponemos pica, presionamos Enter, nos arroja los resultados. Si quitamos la palabra pica, tenemos nuevamente a los 20 Pokémones. Vamos bien. Si escribimos Mew, nos arroja las coincidencias, quitamos Mew, dejamos el input vacío y tenemos a los Pokémon. Lo siguiente que haremos es añadir la paginación. Vamos a importar el componente de paginación y vamos a añadirle un total que va a comenzar en 0. Y este total lo vamos a alimentar de respuesta.count. ¿Por qué de respuesta.count? Porque aquí nos trae el total de Pokémones. Vamos a añadir en esta parte el componente de paginación con las en true, limit con la variable limit, total con la variable total que acabamos de crear. La página va a ser vinculada al offset. Ya tenemos aquí, miren. Vamos a darle la funcionalidad. Cada vez que cambie de página, va a invocar a la función goPage, pasándole como parámetro la página actual. Si nosotros le quitamos las, observemos, nos quita los botones de inicio y de fin. Estos mismos. Entonces, por eso le vamos a dejar las. Creamos la función goPage. Va a ser una función asíncrona que va a recibir como parámetro la página actual. Vaciamos nuevamente la variable listado y vamos a invocar a la variable getPokémones pasándole como parámetro en un if simplificado lo siguiente. Si la página actual es igual a 1, entonces va a recibir un 0. En caso contrario, va a recibir la variable p menos 1 multiplicado por 20. ¿Cuál es la lógica de esto? De que vamos a mostrar en pantalla 20 Pokémones y lo vamos a hacer de 20 en 20. Posteriormente, asignamos a la variable offset p, que es la página en la que estamos. Vamos a ver si funciona. Perfecto, página 2 comienza en 21. Página 3 va a comenzar en 41. Vemos a los Pokémones. Página 4, 61. Página 5, 81.
Y así sucesivamente. Perfecto. Vamos bien, ya va tomando más forma esta Poké API. Los últimos Pokémones no tienen imagen. Observemos. Vamos a buscar Pika. Ok. Quitamos y se queda en los 20 Pokémones en turno. Vamos, comienza con Kabuto. Buscamos a Mew. Quitamos la búsqueda. Y volvemos a tener esos 20 Pokémones. Espero y todo bien hasta aquí. Vayan comprendiendo esta lógica porque viene lo mejor. Vamos a crear el detalle de cada Pokémon. Vamos primero a Pokétarjeta, vamos a darle funcionalidad a este botoncito. Vamos a añadirle el parámetro to, es decir, cuando den clic va a apuntar hacia la ruta Pokémon diagonal Pokémon.name. Damos clic, observemos, dice detalle y la URL es Pokémon diagonal Snorlax. Pokémon diagonal Charmander y seguimos en la vista de detalle. Vamos hacia el archivo detalle.jsx que se encuentra en la carpeta de views. Vamos a importar hook de efecto y hook de estado. Ahora importamos useParams de React Router DOM e importamos los siguientes componentes de React: container, row, call, car, carbody, cartext, page, progress. Importamos Axios e importamos la Pokétarjeta. Así es, también aquí vamos a utilizar la Pokétarjeta, por eso es un componente, porque es reutilizable. Vamos a crear la variable ID que va a venir de useParam, es decir, de los parámetros de la ruta. Creamos la variable Pokémon. Si vemos en Pokémon tenemos habilidades, tenemos formularios, juegos. No vamos a colocar todos, sino únicamente los más básicos. La altura, el nombre, las especies, las imágenes, las estadísticas, el tipo, el peso. Observemos, todo viene de esta manera. Y normalmente viene con varios idiomas. Nosotros vamos a hacer que todo sea en español. Creamos varias variables. Para especie, para el hábitat. El valor inicial va a ser desconocido. La descripción. La imagen. Los tipos. Y vamos a copiar car class y load class. También vamos a poner imágenes de loading. Reemplazamos estas líneas por las que copiamos. Vamos a crear la función getPokémon. Va a ser una función asíncrona. La liga va a ser la que está en el index hasta Pokémon. Ponemos diagonal y vamos a concatenarle el ID, que en este caso vendría siendo el nombre del Pokémon. Hacemos la petición get mediante Axios a esa URL. El response.data lo cachamos en la variable respuesta y lo asignamos a la variable Pokémon. Vamos a copiar el if de la imagen. Vamos a ocupar exactamente las mismas imágenes para mostrarlas. Vamos a la parte de el HTML. Colocamos un container
con fondo rojo, con margin top de 3, colocamos su fila, su columna y vamos a colocar una tarjeta con una clase de sombra, margin top de 3, margin button de 3. El cuerpo de la tarjeta va a tener también un margin de 3. Dentro va a haber una fila con una columna. El texto va a estar alineado hacia la derecha y vamos a colocar un botón para regresar a la página de inicio con un iconito de home. Y va a ser un botoncito de color amarillo. Le añadimos la importación de link y se debe de visualizar así en el navegador. Vamos a crear dos nuevas filas, una para el loading y otra para la tarjeta. La primera va a contener una columna de 12 y va a contener dentro la imagen de loading con una clase que abarque el 100% del ancho. La segunda fila va a ser para la tarjeta. Así se debe de visualizar la imagen de loading. Vamos a copiar el hook de efecto de Poké Tarjeta y la pegamos en detalle. Perfecto. Ahora seguimos en esta fila, la fila de la tarjeta. Vamos a añadirle dos columnas de 6. En la primera ponemos un cartex con el nombre del Pokémon. Vamos a añadirle la siguiente clase, H1, y la clase para que la primera letra sea en mayúscula. Después va a ir la descripción con la clase fs-3. Vamos a poner también el alto y el ancho, el peso y la altura del Pokémon. Copiamos y pegamos. Con la clase fs-5 vamos a colocar altura y en negritas la altura del Pokémon. En este caso es 6, vamos a dividirlo entre 10 porque no creo que Charmander tenga 10 metros de altura. Y le ponemos M. Ahora sí, poquito más de medio metro de alto y su peso viene en weight 8.5, pero no son metros, son kilos. Ok, ahora sí se ve mejor. Copiamos esta línea de código y vamos a pegarla aquí. Aquí vamos a poner el tipo de Pokémon que es. Con la clase fs-5 los tipos se encuentran en esta parte. Vamos a ver que también tenemos especies. Y en el apartado de especies nos da la descripción, flavor text, y también nos da las evoluciones. Vemos que todo está en diferentes idiomas. Nosotros vamos a poner únicamente en español. Está más fácil si lo pusiéramos en inglés, pero nos gusta lo difícil. Creamos la función getSpecie. Va a ser una llamada hacia una liga similar a la de Pokémon, pero con la diferencia de que va a ser Pokémon-medios especies, lo copiamos junto con el nombre de la especie. Hace una petición a Axios. El response.data la almacenamos en la variable respuesta y la asignamos a la variable especies. Después vamos con las descripciones. También tenemos evoluciones. Aquí está el hábitat.
De igual manera está en inglés y tiene una URL para los diferentes idiomas. Si el hábitat es diferente de nulo, entonces vamos a invocar a la función getHabitat pasándole como parámetro el URL del hábitat. Creamos la función getHabitat, una función asíncrona. De una vez vamos a crear la función getDescripción. Igual función asíncrona que recibe un parámetro. Estas funciones también van a ser asíncronas para utilizar await, es decir, vamos a esperar el resultado. GetHabitat va a ser una petición Axios en el método get hacia la URL. Aquí va punto en lugar de coma. En un momento lo corrijo. Y a la variable habitat le ponemos su valor. Vamos a ver qué nos tiene Pokémon-medio habitat. El hábitat normalmente en el idioma español es el segundo resultado, es decir, la posición 1. Copiamos el cartex de tipo y le ponemos hábitat. Y vamos a mostrar la variable hábitat. Vamos ahora a invocar a la función getSpecie, pasándole como parámetro el nombre de la especie. Recuerden que les había comentado que aquí iba punto en lugar de coma. Bueno, pues hay que modificarlo antes de que se me olvide. Y aquí está el hábitat de Charmander, es montaña. Vamos a añadirle la clase para que la primera letra sea en mayúscula. Vamos ahora con la descripción. Invocamos a la función descripción pasándole como parámetro flavor text entries. Y en la función getDescripción vamos a hacer lo siguiente. Por cada descripción que exista vamos a recorrerla y vamos a enfocarnos únicamente cuando el idioma sea español, que viene representado por es. Y vamos a asignarlo. Perfecto, ya está en español. En caso de que algún Pokémon no tenga descripción en español, vamos a utilizar la primera descripción que encontremos, es decir, la posición 0. Creamos la función getTipos, va a ser una función asíncrona que va a recibir un parámetro y la invocamos dentro de la función getPokémon, pasándole como parámetro todos los tipos. Vamos a apoyarnos en una variable lista tipos y vamos a recorrer todos esos tipos haciendo una petición get hacia la URL de esos tipos. Para ir alimentando la variable lista tipos, he identificado que los tipos en español vienen en la posición número 5 y alimentamos la variable de tipos con el listado de tipos. Vamos a colocarlo en esta parte y ponemos tipos.map. Por cada tipo vamos a ponerlo en este componente con un margin right de 1 y en color rojo.
Así se va a visualizar. Bulbasaur es planta y es veneno. Esos son sus dos tipos. Vamos a copiar este código, este Cartex, y lo vamos a modificar para mostrar sus habilidades. Ponemos habilidades, le cambiamos la variable, el color va a ser ahora dark, y nos falta esa variable aquí, ese hook de estado. Vamos a crearlo. Vamos a copiar getTipos y para crear getHabilidades, pasándole el valor correspondiente. Vamos a hacer un copy-paste de la función getTipos para crear la función getHabilidades. Vamos a cambiar únicamente variables. Y la liga va a ser ability.url, lista de habilidades. También viene en la posición 5 las habilidades en español. Y quedaría de esta manera. Así se debe de ir visualizando. Vamos de nuevo en la parte del HTML y vamos a colocarle la imagen del Pokémon. Recuerden que tenemos la otra columna de 6 y perfecto, ya tenemos la imagen del Pokémon. Ya se ve en grande. Con la clase IMG Fluid. Vamos a colocarle ahora dos columnas de 12. Con un margen top de 3. En la primera vamos a poner el texto estadísticas en negrita y con el texto centrado con la clase fs-medio 4. Vamos a copiar y pegar colocando en el texto cadena de evolución. Vamos a la parte de arriba y vamos a necesitar una variable para las estadísticas y para las evoluciones. Vamos a copiar y pegar getHabilidades para crear la función getEstadísticas. Exacto, un copy-paste. Cambiamos nombres de variables. Cambiamos la URL, que es stat. También las estadísticas en español. Y las estadísticas en español las vamos a hacer de esta manera. Vamos a crear un objeto con el nombre de la estadística en español y su valor. Vamos a la parte del HTML, igual estadísticas.map. En una fila vamos a colocar dos columnas. La primera, tamaño XSD6, MDD3. La segunda XSD6, MDD9. Y en la primera columna vamos a colocar en negritas el nombre y en la segunda, en un componente progress, el valor. Debe de quedar de la siguiente manera. Debemos de visualizar ya las estadísticas. Observemos. Y todo, absolutamente todo está en español. Es más fácil en inglés ya que no hay que volver a hacer más peticiones ni estar haciendo más funcionalidades. Vamos ahora con las cadenas de evolución. Copiamos el await de descripción con los parámetros correspondientes. Evolution-chain.url. Las evoluciones las trabaja de la siguiente manera. Igual una URL con el parámetro de la evolución. Vamos a verlo.
Y dentro del objeto chain viene envolves tú, dentro viene otro envolves tú, y así sucesivamente. En este caso, Bulbasaur tiene 3 evoluciones. Envolves tú, envolves tú, envolves tú, Bulbasaur, Venusaur e Ivysaur. Lo que vamos a hacer es una función recursiva que esté concatenando las evoluciones hasta que no haya más evoluciones, es decir, hasta que envolves tú tenga 0 ítems. Para lo cual vamos a quitarle la URL-medio especies a la URL que nos da por default. Copiamos y pegamos la función getHabitat y la cambiamos por evoluciones. Almacenamos la respuesta. Nos apoyamos en la variable lista que va a contener la URL de las especies reemplazando medio especies por cadena vacía para que nos quede la URL de Pokémon. Y vamos a ir concatenando en la variable lista la función procesa evoluciones con el parámetro chain y posteriormente asignamos a la variable evoluciones. Vamos a crear la función procesa evoluciones. Comenzamos con la variable res con un espacio en blanco y con un if else. Si el array de las evoluciones es mayor a 0, concatenamos a la variable res la información de la URL reemplazando de igual manera medio especies por comillas vacías y retornamos con la misma función. Por eso es una función recursiva, porque se llama a sí misma. En caso contrario, únicamente vamos a retornar la variable res. Creamos una variable de apoyo, le hacemos split, es decir, creamos un array de la cadena de texto que fuimos concatenando, y una vez convertida en array, mediante un for each, por cada ítem que sea diferente de comillas vacías, vamos a añadir el objeto a el array list, que va a ser una nueva variable, y con la función .push vamos a ir almacenando su valor. Vamos a necesitar un nuevo hook. Esta variable se va a llamar lista evoluciones. Y la vamos a alimentar con el valor de la variable list. La cadena de evolución las vamos a poner después de su texto y vamos a invocar al componente de PokeTarjeta. Así es, porque los componentes deben de ser reutilizables. Vamos a copiar y pegar donde tenemos listado.map del index y lo pegamos en detalle. Únicamente que va a ser listado evoluciones.map y por cada evolución que haya vamos a crear una PokeTarjeta. Y se va a visualizar de la siguiente manera. Bueno, ese es su loading. Algo tengo mal por aquí. Lista evoluciones, PokeTarjeta. Vamos a la función procesa evoluciones. Es evolves-tú. Ajá, esta está bien. Estas dos no están bien. Le quitamos la N. Perfecto, guardamos cambios y vamos al navegador. Ahora sí. Sin embargo, si le damos clic al botón detalle, no funciona. Vamos al hook de efecto. Y entre los corchetes le vamos a pasar como parámetro el ID, para que cada llamada a este mismo componente sea diferente.
Ahora sí, detalle, y ya nos trae la información de Metapod, Butterfree, Caterpie. Ok, inicio, buscamos a Pikachu, le damos clic en detalle, nos muestra su información y así sucesivamente. Si no hay resultados, no nos muestra nada. Estaría bien que nos mostrara un mensaje que diga que no hay resultados, no hay coincidencias. Vamos a colocarlo después de el listado de Poketarjetas en index.js. Colocamos en un if simplificado si listado.len es igual a 0. Entonces vamos a colocar una columna de clase TextCenter FC2 MB-medio 3 que diga no hay coincidencias. En caso contrario, mostramos comillas vacías. Vamos al navegador y perfecto, no hay coincidencias. Vamos bien. No hay coincidencias. Regresamos a los mismos Pokémones. Ahora es turno de añadir animaciones. La primera animación va a ser en el archivo index.css. Vamos a crear la clase car-medio-hover para que cuando pasemos por las tarjetas haga el siguiente efecto, una transición, 0.25 segundos, easy, car-hover, y vamos a transformar con un translate -4 píxeles en una escala de 1.01 cuando pasemos el cursor encima de las tarjetas. Vamos a añadir en el archivo de Poketarjeta la clase car-medio-hover. Guardamos, vamos a ver en el navegador. Se mueven hacia la izquierda. Vamos a hacer que se muevan hacia arriba. Le cambiamos el valor a 8 y translate en Y. Ahora sí, ya vemos que se mueven hacia arriba. Vamos a ocupar la librería de Animate. Esta ya nos da efectos únicamente colocando ciertas clases. Necesitamos la clase animate-animate junto con el nombre de una animación. Por ejemplo, le añado este y observemos cómo al cargar ejecuta la animación. Aquí podemos probar las diferentes animaciones. Le voy a cambiar la de Bones por Backing Down y ahora se va a ver de la siguiente manera. Vamos a añadirle una animación a la imagen que llegue desde la derecha. Bouncing Right. Y ya se ve cómo llega el Pokémon desde la derecha. Y así le pueden añadir estas animaciones a placer, en donde ustedes consideren necesario. Y también si es que les gusta la página con animaciones. Yo le voy a colocar unas cuantas, ustedes dicen si les gustan estas animaciones, si no se las quieren poner, es cuestión de gustos. Y bueno, próximamente estaremos subiendo este proyecto a GitHub Page. Espero les haya quedado, se hayan divertido y hayan aprendido. Hasta la próxima.